Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Francieli Martínez, estudiante de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. El día de hoy te voy a hablar un poco sobre inflación y economía, entendiendo un poco su relación. La inflación es un fenómeno económico que se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Es un tema muy importante porque afecta el poder adquisitivo de las personas, que pueden tener diversas implicaciones en la economía general. Vamos a hablar ahora un poco de los conceptos básicos. Primero, ¿qué es la inflación? La inflación se mide a través de índices que reflejan la variación de precios en una canasta de bienes y servicios. Los más comunes son el índice de precio del consumidor, IPC, y el índice de precio del producto, IPP. Causas de la inflación. La primera, inflación de demanda. Ocurre cuando la demanda total de bienes y servicios en una economía supera su capacidad para producirlo. Esto puede ser resultado del aumento en el ingreso, políticas fiscales expansivas o un crecimiento económico robusto. En segundo lugar, tenemos la inflación de costos. Sucede cuando los costos de producción aumentan, lo que lleva a los productores a elevar los precios para mantener sus márgenes de ganancia. Esto puede ser causado por factores como el incremento en los precios de materias primas o salarios. En tercer lugar, tenemos la inflación autoconstruida. Este tipo se refiere a la expectativa que tienen los consumidores y las empresas sobre futuros aumentos en los precios. Si todos esperan que los precios suban, pueden optar en consecuencia, aumentando sus precios o salarios, lo que perpetúa el ciclo inflacionario. Ahora, efectos de la inflación. En primer lugar, tenemos el poder adquisitivo. Cuando hay inflación, el valor del dinero disminuye, lo que significa que con la misma cantidad de dinero que puedes comprar menos bienes y servicios. En segundo lugar, tenemos ahorros e inversiones. La inflación puede desincentivar al ahorro, ya que el dinero guardado pierde el valor con el tiempo. Por otro lado, puede incentivar inversiones en activos que tienden a revolucionarse con la inflación. En tercer lugar, tenemos la tasa de interés. Generalmente las tasas de interés nominales aumentan como respuesta a la inflación para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Esto puede afectar tanto a los préstamos como a los ahorros. En cuarto lugar, tenemos la medición de la inflación. Como mencioné antes, se utilizan índices como el IPC. Ese índice se calcula tomando una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares y observando cómo varían sus precios a lo largo del tiempo. En quinto lugar, tenemos la política monetaria y fiscal. Los bancos centrales juegan un papel crucial en el control de la inflación. A través de las políticas monetarias pueden aumentar las tasas de interés para enfriar una economía sobrecalentada o bajarlas para estimular la economía durante periodos de baja inflación. Por otro lado, las políticas fiscales como gastos e impuestos del gobierno pueden influir a la demanda agregada y por ende en la inflación. En sexto lugar, tenemos la inflación moderada versus hiperinflación. Una inflación moderada alrededor del 2 o 3% anual puede ser beneficiosa para una economía saludable, ya que incentiva el consumo e inversión. Sin embargo, cuando la inflación se vuelve excesiva, hiperinflación, como ocurrió en países como Zimbabue o Venezuela, puede llegar al colapso económico. Relación entre conceptos. La relación entre conceptos es intrínseca. Por ejemplo, en los costos, inflación de costos puede llevar a un aumento en los precios al consumidor, medido por el IPC, lo cual afecta directamente el poder adquisitivo y las decisiones económicas, tanto a nivel individual como empresarial. Profundicemos en algunos aspectos clave de la inflación y sus implicaciones en la economía. Empezamos. Tipos de inflación. La primera, inflación moderada. Este tipo de inflación se considera normal en economías en crecimiento. Generalmente se sitúa entre el 2 y el 3% anual. Es vista como un signo de una economía saludable, ya que sugiere que la demanda está superando a la oferta de forma controlada. 2. Hiperinflación. Se refiere a una inflación extremadamente alta, donde los precios pueden aumentar de manera descontrolada en periodos muy cortos, por ejemplo, más del 50% mensual. Este fenómeno puede llevar a la pérdida de confianza en la moneda y al uso de divisas extranjeras. 3. Deflación. Aunque técnicamente no es un tipo de inflación, es importante mencionarla. La deflación ocurre cuando hay una disminución generalizada de los precios. Puede ser peligrosa porque llega a un ciclo negativo de reducción del consumo y la inversión, lo que puede resultar en recesiones económicas. Ahora, expectativas inflacionarias. Las expectativas sobre la inflación futura son cruciales para entender cómo se comportan los mercados.
Si las empresas y consumidores esperan que los precios suban, pueden ajustar sus comportamientos, como por ejemplo tenemos el ajuste salarial. Las empresas pueden anticipar aumentos en el costo de vida y ofrecer aumentos salariales antes de que ocurra la inflación real. También tenemos el aumento de precios. Las empresas pueden aumentar sus precios proactivamente para proteger sus márgenes de ganancia. Esta dinámica puede crear un ciclo inflacionario donde las expectativas inflacionarias se convierten en realidad. Ahora vamos a hablar sobre la inflación y desigualdad. La inflación también tiene un impacto desigual sobre diferentes grupos socioeconómicos. Por lo general tenemos los hogares con ingresos fijos, como lo son los jubilados o pensionados. Son más vulnerables ya que sus ingresos no suelen ajustarse al mismo ritmo de los precios, por obvias razones. Tenemos la propiedad de activos como bienes raíces o acciones. Pueden beneficiarse durante periodos de inflación, ya que el valor de sus activos tiende a aumentar. Esto puede aumentar la brecha entre ricos y pobres si no se gestionan adecuadamente las políticas económicas. Ahora vamos a hablar un poco sobre las políticas para controlar la inflación. Los gobiernos y bancos centrales tienen herramientas para controlar la inflación, como son la política monetaria. Como mencioné antes, ajustar las tasas de interés es una herramienta clave. Cuando los bancos centrales aumentan las tasas, el costo del dinero se eleva, lo que puede reducir el gasto y la inversión. 2. El control fiscal. Los gobiernos pueden influir en la inflación a través de sus decisiones sobre impuestos y gastos públicos. Reducir el gasto público puede disminuir la demanda agregada y ayudar a controlar la inflación. En tercer lugar, tenemos los controles de precios. En situaciones extremas, algunos países implementan controles sobre los precios para tratar de frenar la inflación. Sin embargo, esto puede llevar a escasez si los precios fijados están por debajo del costo de la producción. Ahora, los efectos de las inversiones. La inflación también afecta a las decisiones de inversiones. Por ejemplo, bonos. Los inversores tienden a decidir mayores rendimientos por los bonos en un entorno inflacionario para compensar la pérdida del poder adquisitivo. En segundo lugar, tenemos las acciones. Algunas acciones pueden ser consideradas activos refugio durante periodos inflacionarios porque su valor tiende a aumentar con el tiempo. 3. Bienes raíces. Históricamente, los bienes raíces han sido considerados una buena protección contra la inflación, ya que su valor tiende a aumentar con los precios generales.